Buen día, niños. Hemos llegado al último día de la semana número 27. El día de hoy, viernes, vamos a desarrollar el área de comunicación. El título de nuestra sesión es Leemos sobre las plantas. Los materiales que vas a necesitar son tu lápiz, tus colores, tu borrador, tu cuaderno o una hoja de reuso. También necesitaremos el cuaderno de trabajo de comunicación, lo que corresponde a las tarjetas con letras móviles que están desde la página 229 al 234. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar realizando la siguiente actividad. ¿Recuerdas la cajita de los nombres? Bien, entonces lo vas a traer para que puedas trabajar. Mira, Rosita ya lo tiene aquí. Entonces, ella va a buscar tres nombres que inicien igual que la palabra hoja. Entonces, si nosotros leemos hoja, ¿con qué letra inicia? Muy bien, con la H. Entonces, lo que va a hacer Rosita es buscar esos tres nombres que inicien con H. Mira cómo lo ha hecho Rosita. Hilda, Hipólita, Hugo. Ha leído de principio a fin cada nombre. Después se ha ubicado nuevamente en el nombre y ha visto con qué letra inicia y con qué letra termina. Con qué letra inicia y con qué letra termina. Entonces, ese ejercicio te va a ayudar a mejorar tu lectura y escritura. Ya sabes, si no tienes estos tres nombres, puedes escribir los nombres. Puedes escribir tres nombres y hacer lo mismo. Leer de inicio a fin, como lo he hecho aquí. Niños, ahora respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendiste en las actividades anteriores? Bien, ayudémonos con la imagen. ¿Qué necesitan las plantas? Bien, entonces las plantas necesitan de luz solar, necesitan de agua y necesitan de aire para poder crecer y realizar el proceso de la fotosíntesis para que ellas puedan fabricar su propio alimento. Recuerda que son seres vivos. También hemos hablado del ciclo de vida que cumplen las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. También hemos conocido árboles de la Amazonía, como el cético y la copaiba. Y por último, hemos ordenado números que estaban en algunos maceteros. ¿Sí? Entonces tú has aprendido también a identificar el anterior y el posterior trabajando con maceteros. Nuestra meta para el día de hoy es leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Los criterios que vas a considerar para lograr la meta son: primero, ubicar información por mí misma o mismo en el texto escrito. Segundo, explicar de qué trata principalmente el texto. Tercero, opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Ahora, observa la imagen y relaciónalo con el título del texto que leerás. Bien, aquí tenemos la imagen. Entonces, ¿de qué se trata? Bien, ahora lo que vas a hacer es relacionar esta imagen con el título del texto que vamos a leer. Aquí lo tenemos, las plantas. Bien, entonces responderemos a la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien, entonces ahora pausa el video y respóndele a tu familiar. Ahora iniciaremos con la lectura. Las plantas. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta.
También crecen en lugares muy fríos o muy calientes, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. Ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir. También nos brindan alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para ser comercializadas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Es hora de responder a las preguntas, pero si es necesario, puedes volver a leer el texto. Bien, empecemos. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Según el texto, ¿para qué son útiles las plantas para los seres humanos? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Para contestar a cada pregunta, pausa el video y luego responde a tu familiar. Ahora lo que vamos a hacer es regresar al texto. Y fíjate cómo está organizado. Con ayuda de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Mira, aquí tienes el texto, pero yo lo he separado los párrafos ya con diferentes colores. Recuerda que un párrafo inicia con mayúscula, contiene un grupo de oraciones y termina con un punto y aparte. Bien, entonces aquí hemos encontrado ¿cuántos párrafos? Bien, aquí tenemos el primer párrafo, aquí el segundo, el tercero y el cuarto párrafo. Un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto que hemos leído? Bien, para entonces responder a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer cada párrafo y vamos a señalar la información más importante en cada párrafo. Entonces, para eso solicita una hoja de reuso y escribe lo siguiente. Ponemos aquí párrafos y aquí qué es lo más importante que nos dice cada párrafo. Recuerda que son 4 párrafos, entonces tenemos que tener 4 filas. Empecemos. Tenemos aquí el primer párrafo. ¿Qué tenemos que hacer? Leer. Empecemos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Mira, entonces yo he considerado la parte más importante. Las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Bien, entonces hemos reducido lo más importante de este párrafo. Continuemos con el siguiente párrafo. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. También crecen en lugares muy fríos o muy calientes, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Bien, entonces yo he considerado la parte más importante. Crecen en lugares fríos y calientes. Preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra. A ese proceso le llamamos fotosíntesis. Bien, entonces estamos sacando lo más importante de cada párrafo. Tercer párrafo. Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. Ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir. También nos brindan alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos sobrevivir. Muy bien, entonces yo he considerado, nos proporcionan el oxígeno que respiramos.
alimentos y medicinas. Bien, entonces ya hemos sacado lo más importante de 3 párrafos. Solo nos falta el último párrafo. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Lo más importante de este párrafo, están en peligro de extinción porque son taladas. Niños, ahora vamos a juntar todo lo importante que hemos sacado de los 4 párrafos. Aquí lo tenemos. Las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Crecen en lugares fríos y calientes, preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra. A ese proceso se le llama fotosíntesis. Nos proporcionan el oxígeno que respiramos, alimentos, medicinas, etc. Están en peligro de extinción porque son taladas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué relación existe entre ellas. Bien, entonces, ¿para qué? Para responder a la pregunta que nos hemos planteado. Ahora recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto, así como lo hemos hecho. Luego se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Muy bien, entonces vamos a interpretar de qué trata según lo más importante que hemos sacado de cada párrafo. Aquí lo tenemos. Las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Preparan su propio alimento a través de la fotosíntesis. Nos proporcionan oxígeno y están en peligro de extinción. Muy bien, entonces hemos sacado el tema principal de nuestro texto que hemos leído. Ahora, según el texto, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra extinción? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta las siguientes pautas o pasos. Entonces, aquí en nuestro cuadrito tenemos el primer paso. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde dice extinción. Bien, aquí está el párrafo y veamos donde dice extinción. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Bien, entonces aquí dice extinción. Bien, entonces ya hemos hallado lo que corresponde a la primera pauta. Hemos ubicado la palabra extinción. Ahora la segunda pauta. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate qué está escrito antes y qué está escrito después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, están en peligro de extinción. Bien, entonces vamos a trabajar así. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas. Entonces acá hay una palabrita clave. Peligro. ¿Qué significa peligro? Entonces, ¿qué significa peligro? De acuerdo a esta palabra, yo voy a darme cuenta qué significa la palabra extinción. Si yo digo peligro, es algo que no debo realizar, ¿no? Porque me puede causar daño. Entonces, de ahí ya vamos nosotros acercándonos a qué significa extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida. También dice que te fijes antes, nos hemos fijado antes aquí, y después. Están siendo cortadas. ¿Qué? Que las plantas están siendo cortadas. Bien, entonces ya creo que tenemos una idea de lo que significa extinción. Están siendo dañadas y cortadas. Bien, en forma que desmedida para ser comercializadas. Y ya
otras no se pueden observar por la contaminación. Es posible que desaparezcan. Muy bien, entonces ya estamos haciéndonos una idea de qué significa la palabra extinción. Bien, peligro, que están siendo dañadas, cortadas, bien, y que van a seguir desapareciendo. Entonces, ¿qué significa extinción? La tercera pauta o el tercer paso. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Muchas plantas están en peligro de extinción, están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Entonces, ya tenemos idea de lo que significa la palabra extinción. Han sido dañadas, ¿qué más? Cortadas, recuerda esas palabras claves. Bien, otras ya no se ven, ya no se observan. ¿Por qué? Por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Ahora entonces, ya vamos a señalar el significado de la palabra extinción. Aquí tenemos tres opciones. ¿Están apareciendo, será? ¿Están desapareciendo o están sobreviviendo? Bien, ¿cuál crees que sea la opción correcta? Señala con tu dedo a tu familiar. Recuerda, para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Ahora, realizarás la siguiente actividad. Regresa al texto y lee por ti mismo y señala dónde dice el nombre de cada parte de la planta. Ubica en qué párrafo está. Entonces, luego seguirás los siguientes pasos. Primero, explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí dice eso. Por ejemplo, si ubicas flor, entonces tú dirás, yo sé que ahí dice eso porque empieza con F, ¿no? Flor y termina con R. Entonces, vas a contestar así por cada uno de los nombres de las partes de la planta. 2. Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. También, una vez que has ubicado, vas a ver cómo inician y cómo termina cada nombre. Tercero, lee señalando desde donde inician hasta donde terminan. Entonces leerás, por ejemplo, aquí, flor, aquí, hoja, aquí, fruto, aquí, ¿qué pondremos? Tallo, aquí, raíz. Muy bien, entonces ya vas a completar las partes de una planta. Luego copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Bien, entonces copiaremos aquí y si tú puedes lo dibujas tú mismo tu plantita. Esta plantita es de la fresa, entonces dibujas y señalas las partes. Bien, entonces luego vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Esta misma imagen vas a observar. Bien, entonces vas a responder ya de forma oral las siguientes preguntas. 1. ¿Qué nos muestra la imagen? Bien, está facilito, entonces responderás a tu familiar. 2. ¿Para qué el autor colocó esta imagen en el texto? Bien, ¿para qué habrá colocado esta imagen en el texto? 3. A partir de la lectura, ¿qué opinas de proteger a las plantas? Explica por qué se debe proteger a las plantas. Ahora, niños, van a solicitarle a su familiar las letras móviles exactas. Las letras móviles están en mayúscula, exactas al nombre de las imágenes que vas a observar a continuación. Luego vas a ordenar el nombre de esas imágenes sin que te falte ninguna letra. Empecemos entonces. ¿Qué observas? Muy bien, una flor. Entonces mamá te va a entregar las letras que corresponden desordenadas a el nombre de esta flor. Bien, entonces te hace la entrega desordenadas y tú lo vas a ordenar aquí. Entonces lo puedes escribir y luego lo vas a pasar a tu cartelito en letra ligada.
¿Y dónde lo vas a pegar? En tu espacio letrado. Recuerda cuando ya has armado la palabra, léelo de inicio a fin. Entonces lo leerás de inicio a fin. Flor, flor. Y recordarás con qué letra inicia y con qué letra termina. Continuamos con la siguiente imagen. Bien, aquí ¿qué tenemos? Una planta. Entonces también le vas a solicitar el nombre que corresponde a la palabra planta. Entonces te va a entregar ella las letritas y tú las vas a ordenar aquí. Bien, entonces luego escribirás planta en mayúsculas y después en tu cartelito en letra ligada. ¿Y qué vas a hacer? Leer de principio a fin. Planta, planta, identificar con qué letra inicia y con qué letra finaliza. Recuerda que tú tienes que dibujar, ¿ya? Entonces tú vas a dibujar tu flor y vas a dibujar la plantita, así como estás observando en el modelo. Y luego realizarás lo que ya te indiqué. Bien, ha llegado el momento de realizar otra actividad. Para eso vas a pedir una hoja de reuso y vas a elaborar la siguiente tabla. Bien, entonces ahí nosotros vamos a analizar los nombres de la palabra flor y planta. Entonces aquí lo tenemos, planta y flor. Vamos a responder a cada pregunta. ¿Qué palabra es más larga? ¿Planta o flor? Entonces tú vas a escribir aquí la respuesta. ¿Sí? ¿Con qué letra empieza? Bien, ¿con qué letra empieza planta? Vas a poner aquí. Ahora, y en flor, ¿con qué letra empieza flor? También colocarás aquí. ¿Con qué letra termina? Planta, ¿con qué letra termina? Colocarás aquí. Y ¿con qué letra termina flor? Colocarás aquí. Bien, están fáciles las actividades. Entonces, sigue realizando con muchas ganas todas las actividades que se te han propuesto. Bien, entonces aquí tenemos la última actividad. Nuevamente vas a solicitar una hoja de reuso. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vas a pensar y escribir otros nombres que empiecen igual que flor y planta. Mira el ejemplo. Aquí tenemos flor, entonces su nombre, flor, y vamos a ver otros nombres que se parezcan e inicien a la palabra flor, como te muestro aquí en los cartelitos. Florero, ¿te das cuenta? Hemos utilizado la misma sílaba, florero. Entonces, si al igual, vas a seguir completando con otros nombres. 2 nombres más. Lo mismo harás con planta. Aquí tenemos planta, su nombre, planta, y en los cartelitos del costado, entonces nosotros vamos a buscar otras palabras que se parezcan o inicien igual al nombre de la palabra planta. Por ejemplo, plantón, plantón. Y luego tú completarás los otros cartelitos. Lee señalando después con el dedo las palabras que formaste y pinta las letras con las que inician cada una de las palabras. Ha llegado el momento de evaluarnos. Entonces, antes de eso, quiero felicitarlos a todos ustedes por haber trabajado esta semana con muchas ganas. Empecemos. En el texto que leí, ¿ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí mismo? ¿Lo hiciste? Entonces marcarás, lo logré. Si has tenido dificultades, lo estoy intentando y necesito apoyo. ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? Muy bien, si lo has hecho, marcarás lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Opine a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. ¿Explicaste eso? Muy bien, entonces aquí marcarás lo logré. Si has tenido dificultades, lo estoy intentando o necesito apoyo. Gracias por su atención, niños. Hemos terminado. Bien, entonces ya nos encontramos el día lunes y empezaremos con la semana número 28.